Buenos días a todos. Bueno, una pequeña presentación. Soy Mario May, como ya lo dijeron, exalumno del FIFA Master, ingeniero industrial de la Universidad de Lima. Cuento con más de 10 años de experiencia y en los últimos 5 en la industria deportiva. Fui parte del equipo que ganó la candidatura a los Juegos Panamericanos para Lima 2019 y desde el año 2014 en la Federación Peruana de Fútbol, empezando como gerente de proyectos, pasando por gerente de licencias y competiciones y por último como gerente general del Mundial Sub-17 que lamentablemente no pudimos hacer en el país. Poco para comenzar el tema de la implementación del sistema de licencias, creo que siempre es bueno que la federación, en este caso mis amigos de Bolivia, tenemos muchos temas en común, entonces lo primero que creo que tiene que hacer la federación es un mea culpa. En el caso de Perú lo hicimos y empezamos a ser duros con nosotros mismos y empezamos a ver los números. Empezamos a ver que la realidad de Conmebol nos sitúa en 9ª posición en los resultados de la Copa Libertadores. Porcentualmente, ojo, porque obviamente los equipos de Brasil y de Argentina juegan más partidos, pero sacas un promedio de puntos por partido que juegas y Perú se encuentra 9º. Nos fuimos a la Copa Sudamericana y nos encontramos con exactamente la misma realidad, somos 9º. Nos fuimos a las selecciones de divisiones menores, sub-15, sub-17, sub-20, nuevamente en 9ª posición. Nos fuimos a los mundiales, selecciones mayores, ahora ya estoy incluyendo, gracias a Dios, el histórico resultado con Ricardo Gareca y su equipo, y con Juan Carlos Oblitas, y que hemos, pero igual de 9º pasamos a 8º, o sea, tampoco es que hicimos mucho. Y por último, esta es data oficial de FIFA que salió en el libro de Benchmark y pudimos ver las ventas internacionales de las cartas pases de los jugadores y Perú está en última posición. En conclusión, pudimos ver que deportivamente el Perú se situaba en el 9º puesto de 10 países. Entonces, había algo que era bien fácil de decir, ¿qué peor nos puede ir? O sea, si cambiamos las cosas, ¿qué puede pasar? 9º de 10 o 10º de 10 da exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, lo único que podemos hacer con un cambio drástico, porque la Federación Peruana de Fútbol y el fútbol peruano necesitaba un cambio drástico, era mejorar. Y en eso empezamos a trabajar. Se creó un plan centenario muy ambicioso, en el cual todas las áreas empezaron a interactuar con el plan deportivo, que eran 4 pilares. Primero el plan deportivo, que era la selección mayor, pero también se armó un plan de menores. El plan de menores estuvo directamente relacionado con el fortalecimiento y las reformas de los clubes y campeonatos, que básicamente es el sistema de licencias de clubes. Yo trabajaba muy de la mano con Daniel Amet, que es el jefe de la unidad técnica de menores. ¿Por qué? Porque yo no podía exigir divisiones menores a los clubes si no les ofrecía la federación un campeonato adecuado para las divisiones menores. Entonces empezamos a trabajar en eso. Se creó lo que en su momento fue la Copa Centenario, hoy en día lamentablemente no se ha seguido, los costos eran bastante elevados, la Federación Peruana de Fútbol asumía todo, que tampoco es lo correcto, pero la idea era que sea el puntapié inicial. El tercer pilar era la infraestructura, que como ayer lo conversábamos con mis amigos peruanos, con Freddy, estábamos viendo que sí, definitivamente empezar a exigirle solo a los clubes, nos faltó una pierna más, que era la parte de proyectos. La federación debió tener una persona que ayude a los clubes para la parte de proyectos y el fortalecimiento institucional. ¿Cómo arrancamos? En el año 2015, yo entro en el 2014 con la idea, y esto es para que vean el ejemplo de que no es que es inmediatamente tenemos el 100% del respaldo, simplemente el sistema de licencias. No, yo entré en el año 2014 con el doctor Javier Quintana, con Manuel Burga, y quisimos implementar el sistema de licencias, pero por temas políticos, porque directamente fue por temas políticos, no se implementó.
Porque claro, si tú implementas un sistema de licencias, claramente los clubes o la mayoría de clubes no va a votar por ti, porque lo que estás haciendo es un cambio drástico y les estás tocando el bolsillo. Entonces, no se pudo implementar. Durante un año estuvimos trabajando, convenciendo a los clubes, y recién en el año 2015, felizmente FIFA saca este comunicado en internet, donde dice: el sistema de concesión de licencias de clubes de la FIFA será universal a fines del 2016. Eso sirvió como puntapié para que Perú, que ya venía tratando de implementarlo, realmente haga el primer seminario, que fue en el año 2015, en noviembre, donde vino James Johnson, en ese momento era el Head of Professional Football, y Jair Bertoni, que estaba en ese momento como consultor de FIFA, y pudimos implementar y pudimos explicarle a los clubes que este sistema de licencias del año 2015, no se olviden de las fechas, se iba a implementar por primera vez en el 2017. Íbamos a trabajar todo el 2016, que hicimos un plan de trabajo de visitas, fui a todos los clubes en 2 ocasiones, hicimos más de 3 congresos en Lima, para que no quepa ningún tipo de dudas de que los clubes estaban al tanto de cada uno de los artículos. Incluso cuando teníamos reuniones con la unidad técnica de menores, hacía que firmen todas las personas que habían asistido. Cuando hablábamos de infraestructura, que firmen nuevamente. El día que teníamos problemas, sacaba los documentos y les decía: ¿en qué parte dices que no te expliqué esto? Porque acá está la presentación y tú firmaste. Porque eso sí, siempre van a tratar de los clubes de decir: no, nunca me lo dijiste, nunca trataste de hacerlo. Entonces, hay que adelantarse a los hechos. Contexto y objetivos. ¿Qué es una licencia de clubes? La licencia de clubes son los requerimientos mínimos que debe cumplir un club para poder participar en los distintos torneos. Lo normal es que en un torneo local las exigencias sean de un nivel, el torneo continental tenga exigencias mayores. Puede pasar en algunos casos, de repente, en el caso de Perú, por ejemplo, Perú y Chile exigen control económico financiero, Conmebol no lo exige. Nosotros creemos que es trascendental y es fundamental exigirlo. En Brasil tienen mayores exigencias para estadios que las que tiene Conmebol, porque obviamente Brasil tiene toda la infraestructura y toda la plata para hacerlo. Entonces, cada país tiene que adaptarse a una realidad. Pero todo se basa en que FIFA pone unos parámetros, los 5 pilares, y te recomienda. Pero como conversábamos ayer, la Conmebol es la que ve la realidad de la región, en nuestro caso Conmebol, ve la realidad y dice: ya, estos son los artículos que sugerimos. Y ahí Conmebol, cuando ha empezado, no ha recomendado, o por lo menos no ha exigido, las partes de económica y financiera. Sí es muy dura, justamente, y yo creo que ahí va más por un tema de exigencia de la propia televisión, con el tema de estadios, con iluminación, con todo eso. Pero eso viene más por un tema que la televisión lo está presionando a Conmebol que por cualquier otro tipo de cosa. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, normalmente cuando uno empieza en el año 2015, nosotros empezamos a ir a los clubes y empezamos a ver el desnivel. La idea del sistema de licencias, cuando a veces tienes una línea, pongámonos así gráficamente, tienes una línea, tienes algunos clubes que llegan a esa línea, a esos requerimientos mínimos en todos los artículos, algunos incluso lo sobrepasan, pero tienes otros clubes que no llegan. Entonces lo que tú quieres es por lo menos poder decirle a todo el mundo: yo sé que todos mis clubes cumplen con todo esto. Pero para eso, que era lo que decíamos, para poder decir realmente tiene una licencia, o sea, si uno tiene una licencia quiere decir que todo tu campeonato está cumpliendo con esa línea. Pero para eso hay que estar dispuesto a ir, revisar y lamentablemente a sancionar. Porque en nuestro país, si solo le dices por favor hazlo, puede ser que a la primera lo hagas. Nosotros lo hicimos durante un año, ojo. Por favor háganlo, por favor háganlo, por favor háganlo. Cuando llegó el año 2017, la gran mayoría no lo había hecho. Entonces recién lo empezaron a hacer y causó impacto el tema de las sanciones. Esos son resultados indeseados y la idea es eso, ¿no? Llegar a lo mismo. ¿Cuáles son los objetivos? La credibilidad e integridad en las competiciones, mejorar el profesionalismo, valores deportivos y seguridad,
transparencia financiera, transparencia de propiedad de clubes y transparencia en la gestión de un club. La licencia sí es una exigencia de FIFA, ahí lo podemos ver, pero como bien lo indica, que cada confederación deberá adaptar a su realidad ese reglamento. Perú fue pionero en la región, como les comenté, nosotros el año 2015 sacamos el reglamento, el año 2017 lo implementamos, Conmebol empezó en el año 2016, recién lo implementó en el año 2018. Eso nos dio una ventaja a nosotros como país, porque si bien en el año 2017 para mí fue muy duro, porque todos los clubes peruanos me decían, ¿por qué me está sancionando si ni siquiera Conmebol lo está haciendo? Entonces justamente lo que yo les trataba de explicar es, porque somos los novenos de 10. O sea, ¿quieren seguir siendo los novenos de 10 o quieren empezar a ganar porque les va a traer réditos económicos, financieros y todo lo demás? Entonces el día que Conmebol implementó el sistema de licencias a los clubes peruanos, solo nos costó en una parte que ya no depende mucho del club, sino también ya requerimos del gobierno, que es la parte de infraestructura. Ahí sí tiene que haber un trabajo conjunto. Esto es un poco la idea que les comentaba, que hay requerimientos mínimos y que dependiendo del torneo, de la competencia, se van haciendo más requisitos. Esto es solo un ejemplo, un cuadro comparativo que hacía en su momento. Y es que, por ejemplo, nosotros teníamos 3 categorías, en el año 2017, 2018 y 2019 de divisiones menores. Estamos hablando de sub-17, sub-15 y sub-13. Y Conmebol exige 4 categorías. Esa es una diferencia que puede haber entre los reglamentos. Pero para poder participar en el torneo de Conmebol, esos equipos sí tenían que tener la 4ª categoría. Pero para el torneo local no. En los estadios, nosotros exigimos que nuestros estadios sean de mínimo 5.000 personas. Conmebol exige que sea mínimo de 10. Conmebol exige hoy en día que tengas iluminación, sí o sí. Para los que no saben, si no tiene iluminación tu estadio, te están multando. Esa es una exigencia de Conmebol. Eso le pasa hoy en día en el fútbol peruano, solo el Estadio Nacional y el Estadio Monumental cumple con las exigencias de Conmebol. Todos los demás estadios no cumplen. Va a llegar un momento en que Conmebol ya no solo te va a multar, sino probablemente empiece a ser tipo UEFA, que ya no te deja jugar en ese estadio, y ahí va a surgir el verdadero problema del fútbol peruano. Porque esta vez tuvimos los Juegos Panamericanos, no sé si te acuerdas, Fernando, pero Cristal había pasado a la Copa Sudamericana. Con los Juegos Panamericanos el Estadio Nacional estaba cerrado, el Estadio Monumental, la U pasaba por una crisis de cambio de administración, con lo cual era muy difícil que te presten el estadio, pero en todo caso, la U era la única opción técnica para Sporting Cristal. O sea, el Universitario de Deportes le ha podido cobrar la vida a Sporting Cristal solo por jugar ese partido. Sin embargo, Conmebol permitió que se juegue en Matute, claro, pero con una multa de por medio. O sea, juegas ahí, pero vas a tener una multa, porque la iluminación no cumple. Bienvenidos al mundo de licencias para clubes de la FIFA. Este reglamento entró en vigor en el 2008 y ha sido implementado en la UEFA, AFC, CAF y CONCACAF. Y actualmente la FIFA, en conjunto con la Conmebol y el Perú, están lanzando el programa en Sudamérica para ayudar a que su club llegue a su máximo potencial, tanto dentro como fuera de la cancha. Del mismo modo que los jugadores deben dar su máximo esfuerzo durante un partido, la ejecución de un club de manera profesional requiere de mucho trabajo y compromiso. Este video les ilustrará los 5 pilares de acción del reglamento y que se establecerán siguiendo los requisitos para la licencia de clubes. El área deportiva, infraestructura, administrativos y de personal, área jurídica y financiera. El área deportiva. Un buen juego sigue siendo esencial para lograr reconocimiento y respeto, pero también es necesario implementar nuevas formas de trabajo que integren a todas sus categorías. El área deportiva presenta las herramientas que tu club necesita para desarrollar un plan a corto, mediano y largo plazo. Infraestructura. La infraestructura de un club es necesaria para la correcta realización de sus actividades y forma parte del orgullo del club.
Las estructuras físicas simbolizan mucho y están relacionadas con la identidad del club, impacto en la comunidad, triunfos anteriores y experiencias inolvidables. Administrativa y de personal. Para que tu club funcione efectivamente, debe tener un equipo dedicado de personas que trabajen en conjunto para lograr los objetivos comunes. Parte esencial del club es la comunidad con la que se relaciona y la responsabilidad que tiene con ella. Estas decisiones son fundamentales para causar un mejor impacto en el futuro del club y su comunidad. Área jurídica. Comprender el marco legal ya es desafiante y el ambiente futbolístico requiere de especialistas en el tema. Teniendo esto en cuenta, es crucial que su club cuente con un abogado que comprenda los requisitos legales para que se acople a todas las regulaciones aplicables. Área financiera. La tendencia mundial indica que mientras las ganancias aumentan, los costos también lo hacen a gran velocidad. Por lo tanto, para obtener un club de fútbol exitoso, es necesario tener un balance adecuado que nos permita llevar cuentas claras y así lograr los objetivos trazados. Dentro de cada uno de estos pilares, existen aspectos claves que su club puede llevar a cabo para obtener mejores resultados. La implementación adecuada de estas licencias brindará todas las herramientas para que tu club logre sus objetivos trazados y para que nuestro fútbol llegue al lugar que todos queremos. Nosotros estaremos atentos a sus necesidades y dispuestos a apoyarlos las veces que sean necesarias. Bienvenidos al... Bueno, como lo dice el video, estos son los 5 pilares en los cuales interactúa el sistema de licencias. Sin embargo, le hemos añadido al final el fútbol femenino y también la responsabilidad social, que viene de la mano. Ya es una tendencia fuerte, como lo hemos podido ver en el mundo, y tenemos que empezar a trabajar eso, sobre todo en Sudamérica, ¿no? Que es difícil cambiar, por lo menos en Perú, es muy difícil cambiarle la mentalidad a todos los clubes para que también empiecen a invertir en el fútbol femenino. Creo que es un contexto general por el tema de infraestructura y demás, pero hay que empezar desde ya. ¿Cómo funciona el sistema de licencias? Antes de implementarlo o antes de hacer un reglamento, lo primero que siempre sugiero, nosotros hicimos así, fue leer varios reglamentos, distintos tipos de reglamentos. Leímos el de Costa Rica, tenía uno similar, Chile ya tenía un órgano de control económico financiero, yo había trabajado en UEFA, entonces pude revisar el de UEFA, pude ver el de CONCACAF, y un poco que empezamos, como les decía, empezamos a trabajar en el plan estratégico y vimos que el fútbol peruano se quería centrar en divisiones menores. Entonces, todo el sistema de licencias tenía que ir hacia esa dirección. Teníamos que direccionar porque al final todas las áreas trabajamos para cumplir el plan estratégico. Entonces, en ese sentido, lo primero que implementamos fue la obligatoriedad de tener sub-15 y sub-17. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, primero identificamos el problema. Ok, los clubes no tienen divisiones menores, no todos al menos, solo 6 clubes tenían o realmente trabajaban en divisiones menores. Los otros decían que tenían, muchos simplemente le ponían la camiseta a una academia y le decían, bueno, sí, ahora tú eres tal club. Eso no es divisiones menores como todos lo sabemos. Segundo, priorizamos esta área. Entonces, ¿cómo lo priorizas? Bueno, a partir del próximo año, ¿no? En el 2015 le dijimos, bueno, cuando implementemos el sistema de licencias en el año 2017, todos los clubes van a tener que tener sub-15 y sub-17. Pero eso sí, no se preocupen clubes, nosotros, porque así se implementó, nosotros vamos a pagar por el campeonato. Federación Peruana de Fútbol, por lo menos para los clubes de primera división. Establezco los requisitos necesarios, entonces no solo es tienes que tener las divisiones menores, sino empiezas a poner los candados. Tienes que tener un nutricionista, tienes que tener un jefe de unidad técnica de menores, un preparador físico, el número de preparadores de arqueros, qué requisitos debe tener cada uno. Y ni bien empiezas a avanzar y empiezas a meterte, empiezas a ver nuevas problemáticas. No voy a entrar a eso a detalle, lo voy a contar después, pero empezamos a ver que lamentablemente no había tampoco mucha capacitación para los entrenadores de divisiones menores, no había mucha capacitación para los preparadores de arqueros y así sucesivamente. Pero bueno, se establecieron esos requisitos mínimos. Luego
alcanzas estándares globales. ¿En qué sentido? O sea, en el año 2017 nosotros ya podíamos decir, bueno, ya tenemos sub-15 y sub-17. En el año 2018 se incrementó la sub-13. Entonces, en el año 2018 Perú podía decir, ya llegué a esas 3 categorías. Digamos que ya estábamos ahí. Pero no basta con tenerlas, ahora tienes que pasar al siguiente paso, que es trabajarlas bien y por varios años, para que los chicos crezcan. Entonces, el siguiente paso, ir mejorando gradualmente, para que por último alcances los objetivos en las divisiones menores y que de ahí esos chicos de tus divisiones menores y de tu cantera se vuelva el equipo profesional que tiene los resultados que a todos nos gusta tener. Órganos competentes en el sistema de licencias. Está la gerencia de concesión de licencias, en este caso era yo con una persona, que somos los que administramos los procedimientos, los que visitamos a los clubes, los que tratamos de explicarles. Varios clubes, como lo comenté ayer, Alianza Lima estaba en una crisis financiera, hasta que entramos al mismo tiempo, Cristian Bustos y yo de gerente de licencias, lo fui a visitar y lo tomó muy bien. Es más, utilizó el sistema de licencias como si fuera un plan estratégico, porque finalmente te va diciendo qué cosas tienes que ir haciendo año a año, y hoy en día Alianza Lima está funcionando muy bien, gracias a Dios. Nosotros evaluamos toda la documentación que nos dan los clubes y le entregamos un informe a la primera instancia. Nosotros le llamamos comisión de licencias. Este es el primer filtro y acá entra otra clave del sistema de licencias. Tienen que ser personas 100% independientes, que sean más, voy a decirlo así, que sean más profesionales que hinchas. Porque si son hinchas empieza el primer problema. Porque ahí llega su club y no van a tomar las decisiones adecuadas. Entonces, por delante tiene que estar el bienestar del fútbol de su país. Tienen que ser miembros que tengan una reputación bastante alta, porque pueden llegar momentos difíciles y que nadie los pueda cuestionar en cuanto a la ética profesional. Y por último está el tribunal, que es la segunda instancia, que obviamente cuando se rechaza algo, se sanciona o algo de la primera instancia, pueden apelar siempre a una segunda instancia, que ese es el tribunal. En la primera, que es la comisión, sí sugiero siempre que haya todo tipo de profesionales, no solo, de hecho un abogado es muy importante, pero acá también deberían de haber otro tipo de profesionales, porque con ellos normalmente es con los que vas a trabajar también sobre la modificación de los reglamentos y esas cosas. Entonces, no solo te debes de concentrar en lo que es la parte legal, sino en la parte administrativa, en la parte deportiva, en la parte de infraestructura y demás partes. ¿Ok? Por ejemplo, un ejemplo de algo que hizo la comisión que me ayudó mucho a mí en un futuro, fue que la comisión fue la que le solicitó, o le exigió en realidad, al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, que sea una de las 4 empresas más importantes económicas financieras las que audite financieramente a los clubes. En este caso se escogió a KPMG, hubo una licitación interna en la federación y fue KPMG. De ahí se sancionó a Universitario de Deportes, uno de los clubes más grandes, vamos a ver el ejemplo después. Pero nadie podía cuestionar, o por lo menos ni siquiera la U se atrevió a cuestionar el trabajo que se había hecho con KPMG, porque la marca KPMG es reconocida a nivel mundial, incluso trabajaba con FIFA. Requisitos de licencias. Acá vamos a ver los requisitos de la Federación Peruana de Fútbol, no los que todos tienen, pero nosotros tenemos en criterios deportivos, programa de desarrollo juvenil, participación en torneos juveniles, composición del plantel de jugadores, ficha médica, registro de jugadores, reglas de juego, políticas contra el racismo, programas de formación y fútbol femenino. Para todo esto nos juntábamos el jefe de la unidad técnica de cada club, porque ya tenías el nombre de la persona, con el jefe de la unidad técnica de la Federación Peruana de Fútbol, nos juntábamos, nos hacían la presentación, y no solo es que ya sabes cómo trabaja el club, sino que el jefe de la unidad técnica de la Federación Peruana de Fútbol empieza a tener relación con ellos y ya empieza a saber también, habían algunos clubes que venían con un jefe de la unidad técnica que nos presentaba un programa copy-paste del Barcelona, ¿no? O sea, y ahí inmediatamente el jefe de la unidad técnica de la federación llamaba al presidente del otro club y le decía, no puedo aceptar
Porque para mí, cuando aceptaban el programa de desarrollo juvenil, era cuando el jefe de la unidad técnica de la Federación Peruana de Fútbol les aprobaba ese programa. Y está en el reglamento escrito así. Si él no lo firmaba, no estaba aprobado el programa de desarrollo juvenil. Criterios de infraestructura, disponibilidad de un estadio. En ese entonces, el fútbol peruano, los estadios te los daban semanalmente. Nadie tenía un acuerdo por un año. Gracias al sistema de licencias, por lo menos en documento físico, hay una cesión del estadio por un año. Técnicamente te garantiza que vas a poder usarlo, pero siempre hay algunas cosas que salen en el medio, pero hay mayor confianza para eso. Estándares mínimos de calidad del estadio, instalaciones de entrenamiento, estándares mínimos de la calidad de zonas de entrenamiento y de ahí oficinas y mobiliario. Criterios administrativos y de personal. Acá entra la primera parte más dura. Todo este personal administrativo que en muchos casos los clubes no lo tenían, ¿no? Gerente general, que bueno, sí, responsable financiero, gerente deportivo, oficial de cumplimiento, marketing, proyectos, oficial de seguridad. Obviamente, algunos de esos puestos sí se pueden compartir. Nadie dice que no, cuando es un club chico, una persona puede hacer dos funciones, pero que vayan de la mano. No sé, el gerente general también puede ser ver los temas financieros o distintas cosas, pero no me puedes decir pues que el responsable legal es financiero y también es el otro. No, demuéstrame las credenciales, ¿no? O sea, normalmente cada uno tiene que ir a su especialidad. Criterios jurídicos, esos sí eran fáciles, eran la documentación para los clubes. Acá no teníamos muchos problemas con los clubes. Los criterios financieros, y acá empezaban a venir los problemas por todos los presupuestos que tenían que entregar, flujos de caja, pero esto nos trajo muchos réditos porque empezamos a ver la desorganización y cómo los clubes no eran realmente responsables con los balances que ellos hacían. O sea, ellos creían que nos engañaban a nosotros, pero nosotros lo veíamos y nosotros le decíamos, oye, acá debes de corregir, porque íbamos con KPMG, no, pero va a ser así. No. Entonces, cada año íbamos mejorando el reglamento para bloquear distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando te ponían en el presupuesto que el próximo año de la nada iban a duplicar el número de gente que iba a ir al estadio. ¿Cómo vas a duplicar? O sea, si en los últimos 5 años tu tendencia y tu promedio es que vayan 5.000 personas, este año ni siquiera has llegado a un torneo internacional, ¿por qué ahora me dices que van a ir 10.000? ¿No? O sea, no hay razón lógica. Entonces, ese tipo de cosas se empezaron a poner para que los balances, para que ellos no se mientan a sí mismos, porque al final se estaban mintiendo a ellos. A mí no me iba a afectar. Lo que iba a pasar era que los íbamos a terminar sancionando. Estos eran los tipos de sanciones que podían haber, que era amonestación, multa económica, deducción de puntos, obligación de jugar un partido a puertas cerradas, cierre temporal o definitivo del estadio, prohibición de efectuar transferencias, suspensión, revocación o denegatoria de la licencia. Algo importante a tomar en cuenta era que nosotros sí internamente con la comisión, lo que sí se trataba de hacer era justamente lo que dicen estas líneas en el reglamento, que las sanciones con una o más medidas las mismas que podrán ser progresivamente atendiendo a la reiteración de los incumplimientos. ¿Cómo lo interpretaba la comisión? Lo que ellos decían es, yo el primer mes te sanciono, si es una sanción leve te amonesto, pero si vuelves a fallar en lo mismo, de ahí tengo que subir la sanción, porque la idea de una sanción es que tú aprendas de ella. Entonces de una amonestación pasaba a una multa económica, de ahí era una multa económica más alta, de ahí más alta, de ahí podía pasar a puntos, y si no entendías, y así sucesivamente. Nosotros, perdón porque me salté esa parte, nosotros teníamos dos lados de una licencia. La licencia común y corriente, la que deben de estar entregando ahora Conmebol, que es la que en agosto tienes que entregar todos los documentos del personal administrativo, de los criterios financieros, de todo. Eso es solo para obtener la licencia, pero la licencia al final es un ser vivo. O sea, me aprobaron el estadio, perfecto, pero si yo no lo arreglo, de ahí el pasto en 3 meses está de esta altura. Entonces hay que irlo revisando mes a mes. Los temas económicos y financieros, perfecto, ahorita están al día mis jugadores,
pero no les pagué el siguiente mes y ya estoy incumpliendo. Entonces nosotros teníamos la licencia que se otorgaba, que esa era una parte, ese era un proceso, pero de ahí habían las licencias o los artículos que estaban claramente definidos a los cuales yo podía o yo les tenía que hacer seguimiento mensual. Entonces, básicamente era una marca personal la que le hacíamos a los clubes profesionales. Este es el ejemplo que tuvimos con Universitario de Deportes. Estos eran los temas o los artículos económicos financieros, y si ustedes ven, en el mes de febrero, el Club Universitario de Deportes no pagó el impuesto general, el impuesto que tenía que pagar, el impuesto general de las ventas. Entonces en febrero se le amonestó. En marzo se volvió a hablar con el club y se le hizo una multa de 3 UITs. Una UIT es aproximadamente $1.250 en ese entonces. En abril 4 UITs, en mayo 6 UITs. Para esto obviamente el club ya empezó a apelar y cuando se reunía con la comisión intervenía con ellos, pero llegó un momento en que el mismo club nos dijo lo siguiente: a mí me conviene que me sigas multando, porque si no voy a tener que pagar mucha plata. Entonces nos dimos cuenta que la sanción punitiva de tener que pagar no iba a causar mayor efecto en él. Entonces tuvimos que pasar al siguiente paso. Un punto, pero ya no solo, nos dimos cuenta que en junio ya no solo fallaba en los temas del IGB, sino empezó a fallar en todos los demás. O sea, básicamente lo que nos damos cuenta acá es que ese presupuesto que hizo el Club Universitario de Deportes ese año estaba muy mal hecho, muy mal hecho. Se habían engañado ellos mismos, porque no puede ser que en junio no pagues remuneraciones, no pagues obligaciones provisionales, no le pagó a SUNAT, deudas vencidas, deudas con todos tenía deudas y no las pagaba. Entonces, en julio se le tomó la decisión de, cuando volvió a fallar, de simplemente coger todo globalmente y decirle, ¿sabes qué? Con lo que estás haciendo no vas a solucionar tu problema. No vas a poder contratar a jugadores. La idea de que no puedas contratar jugadores es que reordenes la casa, que empieces a subir a tus chicos de divisiones menores, y todos sabemos que si subes a chicos de divisiones menores, el costo debe de reducirse. Obviamente, que le digas eso a Universitario de Deportes causa mucho efecto, porque es un club que siempre va a querer decir voy a pelear por el campeonato. Claramente al decirle eso, muchos jugadores, sobre todo los más importantes, se querían ir o se fueron, ¿no? Entonces fue bastante complejo. Creo que la situación se manejó hacia afuera muy bien, trabajamos muy de la mano también con la SAFAP, que nos apoyaba bastante en esos temas, también con los medios, y el resultado de eso fue que empezaron a salir periódicos, Universitario de Deportes pierde un punto en el torneo clausura, entonces todo se empezó a trabajar con tiempo, para que el club no diga de la nada me han suspendido, no, se empezó a trabajar con tiempo. Siguiente mes, Universitario de Deportes no podrá hacer fichajes hasta junio del 2018, pero ¿cuál fue el resultado? Uno diría, uy, no solo voy a recibir amenazas de muerte o cualquier tipo de cosas, o me van a atacar a mí o van a atacar a la federación, no. El resultado, gracias a Dios, fue hinchas de Universitario protestan en las oficinas de Gremco. Se fueron a la administración del club a quejarse contra ellos. Se dieron cuenta los hinchas de que lo que nosotros estábamos haciendo era lo correcto. Igual no me quieren mucho a mí, ¿no? Eso es definitivo. Pero hay que asumir esa responsabilidad. Hitos y beneficios. Bueno, cumplimiento del 100% del plan de trabajo, visitando todas las provincias, todos los clubes, haciendo las presentaciones, 2 veces al año yendo para allá, que ellos vengan acá. Hicimos seminarios capacitando a todos los clubes con las universidades, hicimos alianzas, invitamos al Instituto Peruano del Deporte, a SUNAT y distintas personas para que vayan, presenten y los clubes se convenzan. Hay veces lo malo también es que el club, el que toma las decisiones, en muchos casos en primera división en Perú, es el propio presidente. Y son muy pocos los presidentes que participan en los seminarios o en los distintos eventos que uno empieza a capacitar a la gente. Incluso cuando yo iba al club, eran muy pocos los presidentes que se sentaban a ver la presentación. Me saludaban, hola, ¿qué tal? Cuando terminaba la presentación, de ahí estaban para el almuerzo y de ahí se iban, ¿no? Entonces, no escucharon nada de lo que realmente les iba a beneficiar a ellos.
FIFA nos invitó a exponer el sistema de licencias de la FPF durante el primer seminario de licencias de CONCACAF, porque todavía no había en CONMEBOL. Y de ahí pudimos hacer la presentación en el primer, segundo y tercer seminario de CONMEBOL. Y las federaciones de Chile, Argentina, Ecuador le solicitaron. FIFA tiene un programa que si una federación se lo solicita, mandan al benchmark de la región, al que puede ayudarte, para que te enseñe cómo implementarlo adecuadamente. Y en ese caso yo pude hacerlo con ellos. Lo del plan de menores que les comentaba, que el profesor Daniel Lamet se pudo juntar con todos los clubes. Se realizó un libro de la institucionalización de los clubes profesionales del Perú, donde explicamos todos los pasos y todo lo demás. Esta es parte de los seminarios que se hicieron. Siempre tratábamos de invitar a distintos clubes. La primera vez invitamos a Atlético Nacional de Medellín de Colombia. Nos dijeron, no, pero no, porque los clubes siempre te van a decir, no, pero ellos están auspiciados como Postobón, ellos son como Cristal. Así es que eso no es nuestra realidad. Bueno, fuimos un poco más allá el siguiente año y fuimos a Independiente del Valle, Ecuador. No, dijimos, bueno, ya, no Colombia, sino Ecuador, una realidad más similar. Pero sí, Independiente del Valle tiene una persona fuerte que pone plata, pero invierte mucho en divisiones menores. Incluso nos hizo la presentación que más del 30% de sus ingresos van direccionados a divisiones menores. Ahora vamos a ver cuánto invierte el fútbol peruano en divisiones menores. Y la última vez, que ya esa sí fue la que ahí no pudieron decir nada, fue cuando vino el Audax Italiano de Chile, que es un club que pelea media tabla en Chile normalmente, pero siempre formando jugadores. Y cuando a él le preguntaban, oye, cualquier cosa, él decía, porque no, pero así nunca vas a salir campeón. Y su respuesta fue clara, ¿y quién dice que yo quiero ser campeón? ¿No? O sea, que es, yo aspiro a formar jugadores, a venderlos, y sí, si tengo una camada fuerte, una vez cada 10 años o una vez cada 15 años podré salir campeón, pero no me levanto todos los días. En el fútbol peruano ha pasado, club que asciende, club que dice, este año salgo campeón. Oye, pero acabas de ascender. O sea, ¿cómo es eso? ¿No? Bueno, tuvimos varias felicitaciones de FIFA y CONMEBOL por cómo habíamos trabajado la implementación. Y estos son algunos resultados que tuvimos de las cosas que revisábamos con KPMG, ¿no? Bueno, 93% de cumplimiento de todos los criterios económicos financieros. ¿Cómo sacaba este dato? Habían 7 criterios que se revisaban mensualmente, 7 por 16 clubes por todos los meses. Un número simple. Hubo 93% de cumplimiento de 16 clubes. 5 clubes cumplieron al 100% en el año 2017. 6 entre 95 y 100. Eso quiere decir que básicamente solo tuvieron 1 o 2 faltas. 3 entre 85 y 95, esos son 4 o 5 faltas, o sea, máximo se le multó a esos 3 clubes. Los primeros 11 con las justas amonestación y eso. Pero eso sí, habían 2 clubes, yo le pongo para que se vea mejor, debajo de 85, no voy a poner el número real. Hubo un 33% de reducción de deudas presentadas por SAFAP de 811.000 soles a inicios del 2018 versus 2017 y una reducción de casos en 40%. Esto también se debe que con Johnny y con Fernando trabajamos para que dentro de las exigencias económicas y financieras haya un procedimiento especial para la Cámara de Resolución de Disputas en la cual, porque muchos clubes presentaban y decían, no, todo es controversia, controversia, controversia. Y en realidad uno leía y no parecía controversia. Entonces se hizo un procedimiento especial en el cual la Cámara rápidamente decidía en menos de 10 días si era controversia, pasaba al procedimiento regular, y si no era considerado deuda y tenía que pagarlo. Y tenía que pagarlo antes de que empiece el torneo. Con eso sirvió mucho para poder lograr estos objetivos, porque los clubes ya se dieron cuenta que mejor ya no lo presento porque ya me lo van a considerar como deuda, ¿no? Porque encima tengo que pasar, tengo que ir, tengo que pagar, etc. Entonces mejor pago de una vez. Esto para mí es una de las cosas más importantes que obtuvimos con el sistema de licencias.
por primera vez en la historia, porque todos podíamos decir, yo creo que el fútbol peruano invierte tanto, yo creo que hay tanta plata, pero nunca nadie lo sabía realmente cuánta plata había en el fútbol peruano, en primera división, cuánto invertían los clubes en divisiones menores, cuánto en infraestructura y cuánto en el primer equipo. En el año 2017, después de haber revisado todo el año, pudimos ver que de ingresos habían 218.000 soles en todo el fútbol peruano, eso es aproximadamente 63 millones de dólares, 217 millones, perdón, de soles, que es 63 millones de dólares. Eso es entre todo el fútbol peruano, en televisión, en marketing, en ticketing, en todo. En el primer equipo invierten 53% de sus ingresos, que está bien. Lo malo está en lo último, en lo que realmente es una inversión para el club, que no lo ven como una inversión, sino que lo ven como un gasto, porque incluso te dicen que es un gasto, que es las divisiones menores y la infraestructura. En promedio invierten 5% en cada uno, como ya lo dije, en clubes importantes como Independiente del Valle, Audax Italiano, Atlético Nacional de Medellín, invierten entre 25 y 30% en divisiones menores. Nos vamos a los 3 equipos grandes, la estructura es casi la misma, pero si nos vamos a los 11 clubes restantes, yo le pongo, vamos a ver que solo se invierte 3% en divisiones menores y 5% en infraestructura. Pero como son montos más pequeños, estás diciendo que invierten $100.000 en infraestructura. Ojo, $100.000 en alquilar estadio, en mantener la cancha del estadio en correctas condiciones, en alquilar zonas de entrenamiento, en tener las zonas de entrenamiento en condiciones adecuadas. Con $110.000, señores, no se puede hacer nada. Las condiciones claramente son malas. Nuevamente, no es solo culpa de los clubes, ojo, ahí tiene que haber un trabajo en conjunto con el gobierno y la federación o la liga, dependiendo del caso, deben de liderar ese trabajo conjunto. Acá están simplemente los números puros y duros. Y en divisiones menores invierten $70.000 para todas sus divisiones menores. Y acá estamos incluyendo personal, entrenadores, cuerpo técnico, todo lo de divisiones menores, nutricionista y todo. Esto era lo que revisábamos mensualmente de divisiones menores y personal administrativo, contratos del personal de la unidad técnica y cronograma de entrenamiento. Nos tenían que presentar cada semana, cada mes, cómo iba a ser su entrenamiento y dónde iba a ser. ¿Por qué? Porque nosotros mandábamos a una persona para que vaya, supervise y tome foto. Tú me habías dicho que ibas a entrenar a las 9:30 en el estadio X con la categoría sub-15. Iba una persona, tomaba una foto, sí están entrenando, pero están compartiendo cancha. Nosotros habíamos puesto en el reglamento a pedido de la unidad técnica de menores que no se podía compartir cancha. Amonestación al club, señores, no pueden compartir cancha sus categorías. Y así sucesivamente. Ojo, esos requerimientos venían de la unidad técnica de menores, yo no le puedo refutar al área que corresponde. Entonces, yo solo seguía la norma. Estos eran todos los contratos que teníamos que revisar de solo divisiones menores. Esto es lo que les decía, que los clubes, los 11 clubes invierten $70.000 en todo ese personal. Un poco difícil. Tuvimos clubes que desde el 2015 exigimos el campo sintético FIFA Quality. En ese momento solo teníamos un estadio que cumplía, que era el de Nueva Cajamarca. Habían clubes como Municipal, Comerciantes Unidos, UTC y Aurich, todos esos con campo sintético que no cumplían. Comerciantes Unidos tenía un estadio incluso que a la vista te dabas cuenta que no, porque en uno de los primeros párrafos de FIFA, cuando lees FIFA Quality, te dicen un campo sintético no puede tener 2 colores. El campo tenía 2 colores, no tenía que ni siquiera irme hasta la ciudad de Cutervo, pero igual fui y fui 2 veces. El de Municipal trató. Y bueno, ahí tenemos un ejemplo de Ayacucho con una zanja un poco peligrosa al costado de la cancha. ¿Cuál es el resultado de exigir, y hay veces ser bastante duro? A UTC lo hicimos moverse de su estadio durante un año. Se tuvo que ir.
recibimos miles de críticas. Se fueron a otra ciudad, durante un año la pasó mal. Incluso los otros clubes se quejaban porque se tenían que viajar mucho en bus, los costos para el club se elevan mucho, no tienen taquilla como corresponde. Sin embargo, un año después, como la población misma se le fue encima al gobernador regional porque le dijo, ¿cómo es posible que nos estés quitando el fútbol profesional por no tener un estadio adecuado? No ha pasado ni un año y medio, porque ya está disponible, y ya tienen este nuevo estadio. Cambiaron la cancha automáticamente, lo remodelaron y todo, y el estadio ya se encuentra en perfectas condiciones. Entonces, puedes utilizar el sistema de licencias para que se beneficie el fútbol. Va a haber un costo, nadie está diciendo que no, pero hay que estar dispuestos a tomar ese tipo de decisiones. Beneficios, como ya lo vimos, orden administrativo, vamos a poder saber quién es el personal, cuando tenga un problema financiero el club, sea a quién llamar, cuando hay un problema jurídico, sea a quién llamar. Muchas veces el sistema de licencias termina siendo un nexo entre la federación y el club, dependiendo de con quién quieran hablar. Situación económica real, por primera vez se supo cuánta plata tiene cada club, cómo trabaja, en dónde invierte. Capacitaciones financieras, se realizaron 4 capacitaciones financieras por KPMG con todos los clubes. Si el club asiste o no asiste, eso ya no es responsabilidad nuestra, pero se hicieron 4 capacitaciones en Lima. Programas de desarrollo juvenil, solo 5 clubes de primera división y un club de segunda división tenían, propiamente dicho, divisiones menores. Hoy en día podemos decir que los 16 clubes tenían. Seguro médico para menores, nos dimos cuenta que los clubes de divisiones menores, salvo los 5 que les estábamos diciendo, los demás no tenían seguro médico. Los chicos se rompían la pierna y quedaban a su merced. Ellos tenían que cubrirse todo. Entonces, la Federación Peruana de Fútbol en ese año, gracias a licencias nos dimos cuenta, trabajamos una licitación y les conseguimos un seguro médico que incluso después muchos de los clubes que ya tenían se acoplaron a nosotros porque nos hicieron un seguro médico para menores que era solo para la actividad en la hora de entrenamiento y a la hora del partido, que era mucho más barato de lo que tenían los otros clubes. Entonces ahora la gran mayoría se ha sumado a ese seguro médico. El primer año lo pagó la federación. Estamos hablando de que a la federación le costó, más o menos fue $6.000, pero estaba cubriendo a todas las categorías menores de los 11 equipos, a los 11 equipos en sub-15, sub-17. Creo que valía la pena. Capacitación gratuita para los entrenadores de divisiones menores. Se creó un programa, creo yo que se tiene que seguir mejorando, pero se creó un programa para los entrenadores, en lo cual se puso que tenían 2 años para venir a este programa y aprobarlo. A partir del año 2019, no sé si seguirán con eso, pero si no cumplías con aprobarlo hasta el 2019, en el 2019 ya no podías ser entrenador de las divisiones menores del fútbol peruano. Entonces se les dio 2 años y era gratuito. Lo único malo es que muchas veces entraba el entrenador y a la mitad del campeonato en divisiones menores ya se había ido. Pero bueno, el entrenador seguía, pero el club se quedaba y te decía, no, quiero poner a otro. Bueno, en el siguiente curso. Y estadios y convenios, como ya les mencioné. Conclusiones. Las primeras cosas que te dicen, no somos Europa. Bueno, y es un reglamento que se adapta a la realidad nacional. Yo no les voy a mentir, la Federación Peruana de Fútbol fue bastante dura, bastante estricta, pero porque lo que nosotros queríamos no era dar un paso, nosotros quisimos dar 2 o 3 pasos, porque como les dije, éramos 9 de 10 y tenemos que empezar a crecer, o sea, para alcanzar a los países a nivel de clubes, ojo, a países como Ecuador, Colombia, Chile, porque ni siquiera me voy a poner en Brasil y Argentina, ellos van a seguir creciendo, de repente a un paso 1, pero para yo alcanzarlos yo tengo que crecer a paso 2 o 3, con lo cual el golpe es más fuerte. No estamos preparados. Bueno, es un sistema que, como ven, se implementa gradualmente, porque cada año te voy diciendo qué va a venir el siguiente año, pero la verdadera pregunta es, si no estamos preparados ahorita, ¿cuándo vas a estar preparado? Nunca estás preparado para el cambio. ¿Por qué ser los primeros? Bueno, eso es lo que me decían a mí siempre. ¿Por qué nosotros? Primero que lo haga Conmebol. Bueno, y era porque tendríamos mayor tiempo de adaptación para el sistema de licencias en Conmebol.
los clubes tendrán mayores dificultades financieras, eso es falso. Al contrario, mejor financiamiento y orden organizacional. Si tienes todo en un balance adecuado, con profesionales y todo, no te va a pasar lo que le pasó al Club Universitario de Deportes, que no había pagado ninguna de las categorías. Te puede pasar que una no pagas por algún problema que a todos nos puede pasar en el día a día, pero que en todas las categorías no pagues ya es un poco difícil. Y sobre todo, tenían mucho rechazo a darle información a la Federación Peruana de Fútbol. Y la idea era que nosotros firmábamos un contrato de confidencialidad con todos los clubes. ¿Por qué? Porque teníamos información muy delicada como salarios de jugadores y distintas documentación que no podía ser divulgada. Entonces, hay mayor inversión en educación y entrenamientos para jóvenes, porque van a empezar a invertir los clubes. Contribución de las municipalidades. Los gobiernos, si cierras, como en nuestro caso, UTC, se cerró el estadio, bueno, el gobierno se vio obligado a invertir en el estadio para mejorarlo. El club sufrió un año, nuevamente, pero ahora ya cuenta con un estadio en condiciones adecuadas. Aumento de la confianza y transparencia y sostenibilidad financiera del campeonato local, mejores condiciones financieras, mayor nivel competitivo del campeonato, mejora en la estructura organizativa y de gestión de los clubes, con personal especializado. ¿Y qué le seguiría a esto? Que es lo que se dio o se ha tratado de dar el paso en la Federación Peruana de Fútbol, creo que todavía nos falta mucho, es una nueva liga profesional. También. Bueno, siempre me gusta terminar con esto, que es de Nelson Mandela, que es que siempre parece imposible hasta que se hace. Muchas gracias.